Hoy tenemos un invitado, el pastor Daniel, él se va a presentar. Amén, solo te voy a decir algo, amén, lo conocí en Los Montes en el año 2015, por ahí, amén, y nos hemos gozado, hace tiempo no nos veíamos, pero Dios abrió la puerta para la comunicación, amén, Él estará hablando de la poderosa palabra del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están ahora mismo sintonizando. Le damos gracias al Señor por este día y porque podemos compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Soy el pastor Daniel Rodríguez de la iglesia Pentecostés Dios Restaura los Corazones, el cual estamos establecidos en Bristol, Connecticut. Estamos de paseo. Pero este paseo es un paseo espiritual en el cual hemos estado predicando en varias iglesias. Hemos tenido una agenda un poquito bastante ocupada. Y en este día nos han traído a este lugar, en cual queremos hablarle algo de la palabra del Señor, en cual Dios siempre ha tratado siempre con cada uno de nuestras vidas. Y yo quiero invitarle a usted que está escuchándonos y nos está viendo, que voy que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a hablar algo de la palabra del Señor ahí. Voy a leer no solamente el versículo 7, voy a leer el 6 y el 7, que lee de la siguiente forma. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando hablamos de la palabra del Señor y hablamos directamente de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, entramos siempre en el diálogo que Pablo tuvo con Timoteo. Y este Pablo, el diálogo que tuvo con Timoteo fue un diálogo prácticamente de un amigo, tratando de aconsejarle que nunca perdiere lo que es el don de Dios. Y cuando hablamos de lo que es el don de Dios, y hablamos del amor perfecto de Dios, en cual Dios ha querido que todos nosotros trabajemos bajo esa mirada y bajo esa perfección, Dios siempre quiere que todos nosotros trabajemos bajo ese vínculo, que es el amor en cual nos une al Señor. Y esto que estoy hablando, todos nosotros siempre analizamos a nuestras vidas que creemos que todo está todo bien. Y que creemos que todo lo afirmamos conforme a lo que nosotros creemos en nuestra forma de pensar. Y creemos que nuestro amor es un amor real en cuanto a lo que la palabra nos enseña. Y muchas veces el amor que nosotros demostramos es un amor muchas veces no correcto. Me quiero aclarar en esto, quiero un poquito hablar más de aquí. Le voy a hablar un poco más de mi vida y le voy a hablar un poquito de mi vida. Yo fui criado en el Evangelio. Y fui un muchacho que se dormía debajo de los bancos, como muchos de ustedes, debajo de las iglesias, mientras mi madre le servía al Señor. Crecí en una casa donde mi mamá era enfermera y mi padre era policía, y era de la policía de aquí de Puerto Rico. No era un hogar unido. Estaba todo el mundo buscando la provisión para poder sostener tres hijos. Yo soy el menor de la casa, pero fui criado bajo lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Cuando empecé a crecer debajo de esta enseñanza, mis padres se ocuparon de enseñarme la palabra de Dios, pero yo no estaba viendo la enseñanza que yo oí en la iglesia, no la veía en casa. Porque mi padre no le servía al Señor y mi madre estaba luchando con tratar de mantener eso que estaba tratando de sembrar en nuestras vidas. Fue una niñez no formada correctamente bajo la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque tenía un padre impío y una madre tratando de luchar, y ya yo estaba creciendo en dos pensamientos diferentes. Esto que mientras empecé a crecer y empecé a fundar en mi vida,
Mi padre era un hombre conocido en Carolina, para los tiempos de los 80, le llamaban el agente Padrón, y le llamaban mejor conocido como el bombero. Ese era mi padre. Y mi padre no era fácil en la calle para esos tiempos, los policías pues daban fuete en la calle y era un poquito difícil. Yo saber verle a mi padre venir con las guayaberas que él trabajaba, venía en guayaberas y venir con las guayaberas llenas de sangre, siempre venía con muchos problemas en la casa y toda esta situación que yo estaba viendo en mi casa no estaba haciendo el crecimiento en mi vida como mi mamá quería. Mi padre fallece, mi madre se queda sola trabajando con 3 niños, yo soy el menor como les dije ahorita. Entonces empezó el transcurso de mi vida a despegarme de lo que era la iglesia. Esta semilla que mi mamá estaba tratando de germinar en mi vida se empezó a complicar porque entonces yo empecé a usar drogas. Me involucré en las drogas. Empecé a hacer ya desde la edad de 13 años. Yo estaba hundido en las drogas completamente. Mi mamá perdió el control completamente de mí porque yo empecé a creer que yo era el que mandaba a mi madre. Esto que le estoy hablando, que mi mamá estaba tratando de fundar sobre lo que era el amor de Dios. En mí estaba sembrada la semilla, pero no había sido germinada. Yo empecé a caminar ignorantemente en mi pensamiento. Ya a los 16 años yo estaba metido en los hogares TREA. Le estoy haciendo el cuento un poco rápido para que entiendan que ya a los 18 años yo estaba ya metido en las cárceles de Puerto Rico. Empecé a caminar dentro de las cárceles y yo me creía el cheche de la película, porque yo creía que todas las cosas que Dios había hecho, mire cómo le estoy diciendo, por medio de mi madre, para que yo pudiera conocer a Dios, alabanzas al Señor, y pudiera entender de lo que Dios quería hacer conmigo, yo no lo estaba viendo. En la cárcel empecé a ver todas las cosas que yo podía hacer a mi forma de pensar. Y empecé entonces a ser parte del pueblo, lo que era tratar de meter las drogas a la cárcel y hacer todas estas cosas que hacen los muchachos que están en estos lugares. Y empecé a involucrar, a hundirme dentro de las cárceles de Puerto Rico. Óigame, le voy a explicar bien. Entré solamente para cumplir 5 años. Yo iba a cumplir solamente una condena de 2 años y 6 meses. Que cualquier preso que usted escuche en la cárcel le dice que lo hace reguindado en una bombilla. Pero entonces yo empecé a alargar esa condena, porque entonces empecé a creerme que era un abogado, iba a la cárcel, allá a la biblioteca, y empezaba a empaparme de las leyes para entonces yo buscarle hacer mociones al tribunal, para que entonces me dieran una moción para yo buscar un desvío para poder salir para un hogar cristiano. Llegaba al hogar cristiano y así mismo como entraba le decía adiós al director y seguía caminando y me fugaba. Y así pasó sucesivamente, una y tras otra vez. Empecé entonces a jugar que en mi forma de pensar y haciendo mi sentencia debe serla tan corta, la empecé a alargar y se hizo una sentencia completa de 9 años. Ya cuando ya yo no veía que no tenía solución porque me iban a pagar la luz, como decimos los puertorriqueños, ya me había entregado a la cárcel porque ya no tenía solución, porque ya yo estaba cansado, porque ya estaba cansado de usar tantas drogas y no tenía escape. Y yo decía, yo no puedo seguir corriendo de esta misma situación. Yo tengo que enfrentar esta situación de una vez por todas para salir. En ese tiempo, en el 95, entro a la 1072. No fue porque estaba desesperado, no fue porque quería salir del golpe y buscar otra forma de pensar. No era mi pensamiento. Mi pensamiento cuando fui a buscar oración, porque en ese tiempo no había capilla. En ese tiempo no entraban los hermanitos a predicar la palabra en el sector donde yo estaba, del edificio 4, porque en ese sector donde yo estaba
nos metieron en ese lugar porque era un lugar donde estaban todos los muchachos que estaban corriendo a su forma de pensar. Dentro de las cárceles me tenían un ponche en el expediente como agente negativo dentro de las cárceles. Me dieron 50 rutas en diferentes cárceles para tratar de desviar mi conducta, en cual yo estaba agarrado en mi forma de pensar y estaba desviado completamente. Pero aquel día que mi mamá entró a visitarme a la cárcel, la viejita, como yo le digo, la cual le estaba pasando el dolor de cabeza en cada registro que tenía que entrar a las cárceles. Si me llevaban para Arecibo, si me llevaban para Sabana Hoyo, aún siendo de cualquier bando dentro de la institución, estaban mandándome a cárceles difíciles en cual yo no podía convivir. Ella iba como quiera con un paquetito a verme. Si me mandaban para Guayama, allí aparecía ella con un paquetito a verme. Y mi forma de pensar empezó a cambiar cuando llegué a este edificio 4 de la 1072 en Bayamón. Ya yo estaba pensando que yo necesitaba una solución, no porque estaba preso, porque muchos de los que están presos tratan de buscar una solución para botar el golpe y buscar a verle un escape. Yo no estaba buscando esto. En mi ser estaba germinando esa semilla que mi mamá estaba sembrando. En mi ser ese don perfecto de Dios, que Dios puso en ella, el amor que Dios había puesto en ella por medio de la palabra. Estaba ella dándome el ejemplo en ese momento, en cual ella estaba buscando que Dios trabajara conmigo, no solamente por lo que hacía, sino por sus oraciones. Ella entró aquel día, como todos los domingos. Y cuando entra, yo la siento al frente y le dije, yo lo único que te digo es, quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero aceptar al Señor. Mi madre no se esperaba esto. Y empezó a mirarme, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Y yo le dije, sí, aunque no vaya a entrar nadie allí, yo quiero al Señor. Aunque no entran cristianos, yo quiero enseñar al Señor. Ella no perdió ni pie ni pisá. Óigame, hice profesión de fe. Dios cogió mis palabras en serio. Y yo empecé a orar sin saber orar. El próximo domingo que vino, mi mamá me trajo una Biblia. Y yo empecé a leer aquella Biblia en mi camastro. Yo tenía un sector en mi pasillo, como dicen los presos, tordeado completamente. Y yo me encerraba allí a orar. Renuncié a todos los cargos que nosotros creemos que tenemos el manejo y creemos que somos dueños allí de la corrección según los presos. Renuncié a los cargos que tenía porque me usaban como cartero para poderle entrar lo que es las drogas a las cárceles. Y esto era lo que yo hacía. Óigame, ese momento cuando yo empecé a leer la Biblia, todas las personas que entraban a preguntar por mí se sentaban y me decían, ¿qué tú haces? Y yo le digo, bueno, no me ves leyendo la Biblia. Si quieres quédate ahí, yo la voy. Y empezaba a leer en alta. Y cada vez que la seguía leyendo, no se quedaba uno, se sumaban dos. Y a la otra semana se sumaban tres. Y ese grupo empezó a crecer mientras yo leía solamente la Biblia. Y el grupo empezó a traer que yo tuve que salir del camastro e irme a los topos de afuera donde se comía, lo que le dicen el comedor, que es una mesa de aluminio que tiene 4 sillas. Allí entonces yo empezaba a leer la Biblia, no solamente a 5 ni a 6, se hacía una rueda. Y yo aprovechaba y empezaba a cantar coro. Óigame, yo empecé a actuar como cualquier otra persona que conocía a Dios de años. Y yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo solamente me dejaba dirigir por lo que yo había escuchado en mi niñez. Y empezaba a cantar los coros que yo sabía desde pequeño. Desde niño. Me acordaba y todos me hacían coro.
cuando vine a abrir mis ojos, no solamente era el topo donde nos sentábamos a adorar al Señor, a darle encima de aquella mesa de metal, no solamente fue ahí. Entonces empezamos a movernos a la cancha. No era solamente del edificio 4 el sector C, sino también se movía el sector A y el sector B, y empezaban a brincar entre los rotos que habían en la verja y a pasarse entre los sectores por el segundo piso. Pero solamente ir al culto, yo leía la palabra y empezaba un devocional, y entonces me ponía en el medio a hablar de lo que yo me imaginaba que era correcto, sin saber. Y empezaba a ver lo que yo nunca me imaginaba, que todos los que entraban sustanciados empezaba a irse el efecto de la droga. Empecé a ver gente empezar a ser sanada. Empecé a ver lo que yo nunca me imaginaba. Gente que entraba endemoniada empezaron a ser libres por medio de lo que Dios estaba haciendo sin yo saber lo que hacía. Solamente el don de Dios que Dios puso por medio de aquella semilla que sembró y se ocupó mi madre que creciera. Entonces Dios empezó a mover todo conforme a su voluntad. En ese año del 96, después que pasó el 95 en aquella cárcel, yo entré a la cárcel de Zarzales, no a la mínima de abajo, sino a la mediana que está arriba, que ahora no es la cárcel de hombres, de mujeres, sino aquel tiempo era la mediana de hombres. Y yo llegué hasta aquel lugar. Dios entonces empezó a trabajar conmigo. Dios entonces empezó a trabajar con todo lo que era el llamado completamente. Y me enviaron cartas por medio del pastor de mi mamá. Y me mandaron un examen sin yo saber. Y yo empecé a escribir aquel examen sin yo saber lo que estaba pasando. Ya Dios había hablado que primero iba a ser evangelista antes de pastor. Pero como yo no sabía, yo empecé a escribir aquel examen y empecé a llenarlo. Y de momento la otra semana vinieron unas credenciales de un concilio. Y me hicieron evangelista dentro de la cárcel. El concilio, todo provocado por el que habló. Yo no tenía el título frente a mi frente ni en el pecho con los confinados. Nadie sabía lo que Dios estaba provocando en mí. Solamente el capellán de ese tiempo, cuando estaba allí administrando. Óigame, hermano, Dios empezó a hablarme y me decía: te abro la puerta de las cárceles. Yo creía que yo me iba a ir libre, y lo de que Dios estaba haciendo era que abría las puertas de par a par para que yo saliera con 2 confinados y como con 4 guardias a predicar la palabra de Dios a las iglesias. Yo salía como un confinado, enrilletado, a una iglesia, y cuando me bajaban de la guagua y entraba a la iglesia me quitaban todos los rilletes y yo me sentaba con 2 confinados más, que era el permiso que daban, con 4 guardias custodios para que nosotros no saliéramos corriendo, y el capellán. Pero no se imaginaban que el Dios de la gloria era el que me tenía allí, sujeto, bajo el don el amor de Dios, el don perfecto que Dios había puesto en mí. Esto que Dios empezó a ejecutar en mi vida, Dios entonces me abrió las puertas en la agrupación de Nueva Vida, allí en Gurabo, el hogar de Nueva Vida, en cual me recibieron. Pero Dios tenía un trato conmigo, y entonces Dios me había dicho en las cárceles: quiero que cantes para mí. ¿Qué sabía yo? Que entonces me dieron lugar dentro de la agrupación y me hicieron el predicador fijo de la agrupación. Y entonces Dios lo había hablado y había dicho que me llevaba por todos los lugares de Puerto Rico a predicar la palabra. Y así mismo empezó a suceder. Dios me abrió las puertas de par a par dentro de este hogar y empecé a predicar la palabra en todo Puerto Rico, no solamente en el sector de Gurabo, no solamente en Fajardo, sino también fuimos a Mayagüez, a Yabucoa, fuimos a Aguadilla, fuimos a muchos lugares a predicar la palabra. Era un mover y una gloria de Dios en ese momento, en cual yo no estaba percibiendo.
Llegó el tiempo de mi salida el 10 de abril del 1997, en cual yo salí cumplido completamente, terminando mi sentencia. Ya yo no le debía nada al gobierno, ya yo no le debía nada a la sociedad. Todo estaba en mis manos y en mis decisiones que yo iba a tener que continuar. Yo empecé a trabajar bajo el concilio y empecé a trabajar mano a mano con el pastor que en ese tiempo estaba, William Hernández. Y empecé a trabajar con todo lo que Dios me permitió. Las puertas se abrieron de par a par. Dios empezó a hacer un trabajo en mi vida. Todo lo que Dios había provocado por la imposición de manos que Dios me había puesto en mí, por medio de gente que no me conocían, esto se empezó a desarrollar. Vi sanidades, vi el poder del Espíritu Santo moverse. Para ese tiempo no habían tantos evangelistas como hoy en día hay. Para ese tiempo había que mantenerse firme porque era un tiempo difícil para poder llegar a las almas. Pero había un mover del Espíritu especial donde Dios se movía con autoridad. No porque era Daniel Rodríguez, sino porque Dios estaba acompañando lo que había hablado y estaba firmando lo que había dicho. Esto que empezó a moverse de mi vida, el infierno se estaba estremeciendo, en cual asimismo vino una palabra de Dios y el enemigo quería matarme. Él no quería confundirme, él quería cortarme la cabeza y ponerla en mis pies, porque esas fueron las palabras que anunció Dios. Y Dios me dio un aviso que tuviera cuenta y que me cuidara, que fue la perspectiva que yo no analicé y perdí. Hoy en día podemos ver esto en muchas personas. Hoy en día podemos ver el mover de Dios en muchas personas que se olvidan de lo que Dios ha hecho y se han olvidado del consejo y de lo que Dios ha hablado a ellos. Yo había perdido en el momento que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó entonces ese curso de pasar el trago amargo, cuando llegó la prueba donde querían matarme para quitarme del medio y que yo no siguiera predicando la palabra de Dios. Entonces llegó el tiempo difícil en cual yo no analicé, sí soporté. Sí, yo resistí la prueba. Yo no salí corriendo en esa prueba. Pero le voy a anunciar algo. No todos los altares hablan la verdad. No todos los altares que usted va hablan la verdad con verdad. El que trabaja del altar sabe lo que hay en el altar. Y yo estaba viendo un mover del altar en cual estaba siendo por el altar siendo azotado. Esto fue lo que provocó la palabra de Dios, que el mismo altar donde Dios me había permitido entrar, el mismo altar era el que me estaba azotando. Porque me querían cortar la cabeza, me querían sacar del medio. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice aleluya es de Dios. Óigame, hermano, no importando que mucha gente pongan de Dios de frente, diciendo que están haciendo la voluntad de Dios, y lo que están haciendo es matando a una persona sin saber que están siendo provocados por otra persona. Cuando hablamos esto, yo no entendía, pero soporté. Y empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, yo me voy. Me voy por la hipocresía que hay en los altares. Escucha bien lo que estoy hablando. Me voy por el engaño que hay dentro de los altares. Son pocas las iglesias que viven de la verdad. Hoy en día lo que hay es una división del mismo cuerpo de Cristo, se ha dividido. Por eso es que habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 insensatas
y 5 prudentes. Estamos hablando de la Virgen, del cuerpo de Cristo. Se ha dividido. Está ahí, no, avanza ahí, ama. No está en lo correcto. Ya el cuerpo de Cristo, Dios viene a buscar a una iglesia, a una sola novia. Óigame, hermano, y hay división en el cuerpo de Cristo. Ya no hay corrección completamente. Unos hablan la verdad, pero los otros se han desviado. Por eso es que falta el aceite, porque están viviendo bajo las emociones. Por eso es que falta el aceite y no hay luz en ellos, porque han cambiado lo que es del espíritu a su forma de pensar. En mis tiempos estaba pasando. Y esto fue lo que me atacó. Esto fue lo que me agolpeó. Pero yo resistí, pero me fui. Me alejé del Señor. Estuve 10 años apartado. Y yo volví a las drogas nuevamente. Pero esta vez me dio duro. Esta vez fui azotado con fuerza. Yo no caí preso. Dios guardó mi vida para que yo no caía preso. Me pusieron muchas veces pistolas en la cabeza para matarme. Y entonces fue la cosa difícil, porque entré en un ambiente muy diferente al que yo estaba cuando estaba antes de niño. Y empecé a entrar en un ambiente muy complicado, ya manejando cosas imposibles dentro de este lado oscuro de mi vida. Y empecé a trabajar ya con droga en mis manos fuertes. Y empecé a trabajar con muchas almas. Y empecé a trabajar, oiga, me vi difícil. Y empecé entonces a trabajar de una forma muy diferente. Pero mi vida seguía hundiéndose. Pero Dios nunca se olvidó de aquella semilla que aquella madre sembró. Con el amor que lo hizo, con el don de Dios. Nunca aquella palabra que Dios me había dado, Dios escuchó lo que yo le dije, me voy, pero cuando vuelva, me voy a casar primero, voy a escoger la mujer que yo quiero, para entrar entonces sin tener problemas. Qué ignorancia la mía. Pero Dios lo tomó en serio. Entonces enviaba gente y me decían, cumple lo que le prometiste a Dios. Era lo único que Dios enviaba a que me hablaran. Cumple lo que le prometiste a Dios. Hasta que yo el día de mi boda, yo conseguí, a los 10 años, me quise casar. Entonces cuando me quise casar, el mismo que me casó, se asombró cuando yo le dije, ahora falta una cosa, sí, ya yo me puse el anillo, ya yo besé a la novia, ahora yo me quiero reconciliar con Dios. Y él se me quedó mirando con los ojos bien grandes y él me dijo, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Y yo le dije, sí, estoy bien seguro de lo que yo estoy afirmando y lo que voy a hacer. Yo le prometiste a Dios y lo voy a cumplir. Entonces yo me reconcilié en mi misma boda. Pero mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Y mis caminos, lo que yo creía, no eran los caminos de Dios. Dios entonces empezó a trabajar conmigo. Y me dijo que lo que había puesto en mis manos, y con lo que yo, no lo que Él puso en mis manos, sino que lo que yo elegí, Él lo quitaba porque era piedra de tropiezo. Hermano, lo único que tuve casado fue 1 año. Porque Dios no la sacó, Dios se la llevó. Dios la quitó de en medio porque era piedra de tropiezo. Y Dios entonces empezó a tratar conmigo. Y donde culto que yo iba, me ponían una Biblia en la mano y me decía, te quiero predicando de nuevo. Y yo le decía al Señor que no. Porque yo estaba cansado de los altares. Porque yo vi mucha hipocresía en los altares. Porque yo vi mucha gente que dice conocer a Dios y que predican y que son custodios de mucha gente hablar de los demás. Y porque yo vi lo que era el bochinche dentro de los altares. Y yo vi gente no hablar santidad, sino pendiente a la vanidad.
Yo vi eso. Yo le decía, no, yo no quiero estar en el altar. Yo quiero estar sentado en una silla. Y pegó a tratar el espíritu, empezó a seducirme. Y Dios empezó a enamorarme nuevamente. Y en donde quiera que yo asomaba mi cara, Dios empezaba a llamarme a los altares. Y empezaba a decirme, te quiero predicando. No lo hagas que yo lo haga a la maldad. Quiero que lo hagas a la buena, porque Dios trabajó conmigo fuerte. Hasta que llegó el día, yo le dije, Señor, como tú digas, yo no voy a pelear contigo. Y me rendí a los pies del maestro. Y entonces se abrieron las puertas y empecé a ver la gloria de Dios y empecé a ver el mover de Dios, y Dios empezó a trabajar conmigo y vi cómo Dios me llevaba de un sitio a otro a predicar su palabra, y empecé a ver cómo Dios abría las puertas de par a par, y Dios me decía, los zapatos donde tú estabas como evangelista, yo te dije que primero era evangelista y después pastor, pronto te los voy a cambiar, pronto, óigame, ese Dios empezó a hablar a mi vida. Entonces Dios aparejó a mi vida a una mujer hermosa, en cual está mano a mano conmigo. Entonces cuando yo me casé con esta mujer, entonces Dios empezó a hablar de pastorado, y empezó Dios a pasar ese proceso en mi vida. Pero el consejo todo el tiempo vino a mi vida. Óigame, no descuides, anda magua cuaya, va, no descuides el don que puse en ti. No te dañes como muchos se han dañado. Y Dios empezó a trabajar con mi vida de lleno. Empecé a pastorear, a levantar una iglesia allí en Parcela Falú, donde Dios empezó a moverse grandemente. Pero el Dios de los cielos me había dicho en la cárcel que no era en Puerto Rico, que comenzaba en Puerto Rico, pero que me sacaba para los Estados Unidos. Una persona que nunca sabía, no, yo no sé inglés. Yo nunca había ido a los Estados Unidos. Yo no sabía ni cómo era. Yo escuchaba a la gente hablar. Yo nunca había visto nieve. Un jíbaro como tal, que no sabía lo que era los Estados Unidos. Y yo le dije, haz como tú quieras, ya yo me deposito en tus manos. Pero Dios insistía conmigo, no descuides el don que puse en ti. No te dañes como a muchos que envié, que se han dañado. Mantente en la consagración. Y así mismo me he guardado. Y así mismo he cuidado mis pies de no dañarme. Óigame, hermano, no solamente aquí en Puerto Rico hay problemas. Hay problemas en todas partes del mundo. Y más en los Estados Unidos, que está lejos de Dios. Muchos sitios están bajo la vanidad, bajo la emoción. Pero hay muchos sitios que se han guardado. Acuérdense que Dios está buscando que nosotros corrijamos nuestras vidas para poder hablar la verdad. El que me conoce sabe que yo no tengo pelos en la lengua. Sabe que yo le voy a hablar la verdad, le guste o no le guste. Así me han apagado muchas veces los micrófonos. Así muchas veces me han censurado. Pero yo no he dejado de predicar, y mientras se cierra una puerta provocada por el hombre, Dios abre dos. Porque cuando Dios envía, Dios respalda. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuidar el don que Dios puso en nosotros. No podemos andar con un espíritu de temor. No podemos andar con un espíritu de debilidad. Tenemos que andar con la fortaleza del maestro. Porque si en la calle nos comíamos los nenes crudos, porque ahora en el evangelio con Cristo no podemos hacerlo igual. No podemos mantenernos de lleno. Hay gente que algunas veces están mirando más lo que Dios puede hacer en lo que ellos pueden hacer. Si Dios siempre va a mantenerse en la barca, Dios siempre está contigo, es tiempo de caminar, es tiempo de que tú tomes decisiones y que tú mantengas el don que Dios puso por la imposición de sus manos, y que tú mantengas recto todo lo que Dios te ha dado. Y es tiempo. Y es tiempo de mantener lo que Dios quiere. Y es tiempo de salir de la misma fábula en la cual tú mismo has desarrollado. Sí, porque
Dios nos trajo a todos con amor. Y nos ha llamado a todos por igual, porque todos somos iguales ante Dios. Aquí no hay nenes lindos, hermano. Aquí no hay posiciones, sí. La responsabilidad que Dios le da a cada uno. Esto no es cuestión de creerte más lindo, el cheche de la película. Si somos todos iguales. Porque te llamen pastor, porque te llamen evangelista, porque te llamen misionero, porque estés pendiente de posiciones. Esto no te va a hacer más grande que nadie. Esto es responsabilidad. Ser responsable con lo que Dios puso en ti. Ser responsable y sin tener ganancia ni aprovecharte de los débiles. Ser responsable y darle la mano al caído, al desamparado. Ser responsable y levantarle las manos al que algunas veces no tiene fuerza. Ser responsable con lo que Dios te dio y no hacerte lucro de lo que tú puedes tener por provecho. El evangelista para las calles, el pastor para la casa. Pero hoy lo vemos todo al revés, porque queremos impresionar, queremos ser los cheches de la película. Hoy los evangelistas, ¿dónde están? Metidos dentro de las iglesias. ¿Dónde está el consejo que les dio Dios? Porque la gente se están perdiendo. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? Nosotros no nos debemos asombrar por las cosas que están sucediendo hoy en día. Si desde el libro de Génesis en adelante todo sigue igual, la gente se sigue matando, la gente sigue haciendo de lo suyo, la gente sigue en su idolatría, está todo igual, no ha cambiado nada. Nos preocupamos por las noticias, si van a seguir viendo temblores, y estamos esperando al que viene. Cristo viene, esto es una realidad. Van a seguir viendo las situaciones y guerras y rumores de guerra. Siempre ha habido en el transcurso de la vida. Nada ha cambiado. Pero lo que es la apostasía, esto está aumentando. Lo que es el engaño y tratar de la apariencia. No es el gabán, no es la chaquetita, no es la corbata la que impresiona. No es porque te quieras vestir lindo y vestir de apariencia. Nada de esto es. Aquí esto se dedica de compromiso. Aquí esto se llama de responsabilidad. Aquí esto hay que hablar la pura verdad de la palabra de Dios. Aquí hay que amar a Dios en verdad. Aquí hay que ser sincero con nosotros mismos y no engañarnos. Porque lo que estás provocando en tu vida de nada te va a servir. Está siendo un mismo burlador es lo mismo que un adicto a drogas. Está siendo un burlador vestido con chalina, usando de la palabra de Dios, como si estuvieras usando cualquier estimulante o estuvieras emborrachándote porque estás en tu propia fábula. No estás viviendo la realidad. No estás viviendo lo que Dios quiere hacer contigo. Se trata de lo que Dios puso en tus manos. Se trata de lo que Dios te está llamando hace tiempo a que corrijas con tu casa. Se trata de lo que Dios quiere que tú veas y reconozcas en tu vida. Porque de la única forma, cuando Pablo le estaba hablando a este muchacho Timoteo, era porque estaba en un lugar difícil. Y él tenía que cuidar el consejo de Dios. Pero tenía que andar primeramente con valentía y no con temor. Y tenía que fortalecerse en la palabra de Dios continuamente por tantos engaños que había allí donde él estaba establecido, con los Éfesos. Era difícil el tiempo donde estaban viviendo por solamente hablar la verdad. Tenía que actuar con el mismo amor en lo que Dios sembró desde el principio. Hay que actuar de la misma forma con el amor, lo que se ha perdido. Y siempre con la templanza, reconociendo que no somos más grandes que otros, reconociendo que todos somos iguales. Reconociendo que tenemos que ser lo justo por lo justo y saber reconocer y ayudar a los demás. De esto se trata.
porque Pablo estaba provocando en Timoteo que mantuviera el vínculo de la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz para que pudieran caminar juntos en armonía, que el cuerpo de Cristo se mantuviera endeble y se mantuviera recto y que no hubiera divisiones como lo estamos viendo ahora. Por eso es que se ha aumentado la apostasía y lo que está sucediendo en muchos lugares. A la gente le gusta lo fácil, el mango bajito, el jueguito sacado, el budín de esquina. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero cuando hablamos lo que purifica, cuando hablamos que es agua viva, cuando hablamos que es la que redarguye, cuando hablamos de la verdad que es la palabra, la que nos ha dado Jesucristo, cuando hablamos por corrección para crecimiento, con el mismo amor que Dios nos ha tratado, con el mismo temor cuando Dios nos llamó. Cuando hablamos de esta forma, es tiempo de que tú despiertes. Si estás en la droga, es tiempo de levantarse. Si estás tratando de luchar con tu vida espiritual, es tiempo de dejar lo que estás haciendo y tomar las cosas en serio. Dios quiere que tú crezcas. Ninguno es nene lindo, todos somos iguales. De la misma forma que me trató a mí, te va a tratar a ti. Porque todos somos comisionados. Y Dios lo que está buscando es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y que nosotros nos mantengamos de lleno con el Señor. No dudando, ni estar con tanta apariencia, sino vivir la realidad. Hay que vivir la realidad todos los días. Por eso es que cuando hablamos esto, hermano, queremos que entiendas. Dios está buscando gente que se atrevan a levantarse con verdad. Mientras yo predicaba ahorita en el residencial José de Piñero, aquí en Canóvana, estuve predicando hace varias horas atrás. El problema de Puerto Rico no es el gobierno. El problema de este mundo no es el gobierno. Nada de esto. El problema somos nosotros. ¿Usted sabe por qué yo estoy hablando esto? Porque si todos se levantan a hacer lo correcto, yo le aseguro a usted que esto se empieza a arreglar. No estoy hablando que se va a arreglar de la noche a la mañana, no, la cosa mengua, porque alcanzamos territorios. Los gobernantes y los principados que están ocupando territorios, nosotros vamos a que retrocedan y vamos ocupando territorios. ¿Por qué entonces tenemos que estar viviendo esta situación cuando la iglesia se está manteniendo últimamente, unos sí y otros no, callada? Si esto es de todos, si Dios nos ha llamado a todos por igual. Por eso es que te estoy aconsejando en este día, no importa lo que yo hablé al principio del crecimiento de mi vida, usted tuvo la suya, diferente que la mía o igual o semejante. El motivo es de levantarse, el motivo es de ser restaurado y hacer lo que nos compete a cada uno de nosotros. El motivo es de trabajar y empezar a ganar territorio y que este territorio se empiece a marcar con la sangre del Cordero y que el Espíritu Santo sea el que trabaje con las almas. ¿Qué lucha hay? ¿Qué problema tan grande hay para ministrar la palabra en las calles? Ya la gente no quiere escuchar. Ya la gente ha perdido la perspectiva y se ha involucrado en muchas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarlo, hermano. Si el cuerpo de Cristo camina unido,
Vamos a ganar. Esto no era para los tiempos de los hechos. Aquí no hay que esperar ningún avivamiento. Yo no sé qué la gente hace pidiendo avivamiento. Si el avivamiento está hace tiempo, ¿qué hace entonces el Espíritu Santo con nosotros? Si ya el reino de los cielos fue establecido en la tierra, habita en la tierra el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué avivamiento si ya está? Lo que tenemos que es provocarlo. Que empiece a provocar. Por eso es que es la lucha. Oiga, hay que luchar, hay que resistir, pero hay que mantener la convicción de lo que Dios puso en nosotros para poder seguir predicando la palabra. No tiene que tener un micrófono. No tiene que estar buscando un altar. Escúchame tú, evangelista. Las calles te están llamando. El trabajo está en las calles, no en los templos. Es muy fácil predicar en los templos. Es muy fácil ver la gente corriendo bajo la unción. Vete a las calles a ver si se vas a ver lo mismo. Para eso fue que Dios te llamó. Vamos a ver si en las calles los vas a ver corriendo. En las calles te vas a ver solo. Si yo iba con mi esposa cantaba y yo predicaba. Los dos solitos. Yo no necesitaba iglesia ni llenar cancha. Yo me iba en una esquina, ponía el equipo, montaba, vamos a predicar. Mi esposa cantaba y yo predicaba. ¿Por qué hay que estar invitando tantas iglesias? ¿Para qué hay que estar invitando tanta gente? ¿Para qué? Para estar buscando respaldo. Si esto es lo que Dios nos ha llamado es a predicar la palabra y no estar buscando posición y dejarnos ver dentro de la gente. Creo que estoy hablando una verdad y estoy hablando el consejo de la palabra para que sepa que lo que pasaba en los hechos, ellos no necesitaban de gente, ellos iban de dos en dos a predicar por las aldeas y por los sectores, no buscando títulos, no buscando, había presencia del Espíritu porque buscaban lo que Dios le había dado. Veían el milagro, lo que los acompañaban. Veían lo que Dios había hablado a sus vidas y lo que Jesús afirmó en ellos. Esto es para todos, no para algunos sí, otros no. Hello, estoy hablando para que despiertes. Pastor, es tiempo de buscar las cosas correctas, ocuparse de la ley. Hay que llevar el consejo. Trabaja con los tuyos, olvídate de los evangelistas, mándalos para la calle. Hay que trabajar con la gente, hay que enseñarle palabras. Por eso es que están siendo tanta gente engañados. Hay que buscar los principios, volver al principio, al consejo de lo que nos enseñaron, de la verdad. Volver nuevamente a lo que Dios nos afirmó. Esto es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Es tiempo de hacer lo correcto. Mire, le voy a hablar un poquito más y para que sepa cómo es esto. Olvídese que el que le prende la vela, olvídese el que le esté haciendo trabajo. Mire, usted sigue con el poderoso. Si el único que nos acompaña es el gran yo soy. No hay nadie como él. Dioses terrenales, muchísimos. Que se quedan en donde, pegados a la tierra, que no tienen autoridad. La autoridad está en nosotros. Ellos necesitan de muchos embelecos y necesitan de muchas cosas. Nosotros solamente en el nombre de Jesús caminamos. No necesitamos nada, ni que nos estén acompañando nadie. Solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que nos ha dado la autoridad. Vaya preparándose, iglesia. Las cosas se van a poner difíciles. Nosotros que estamos en los Estados Unidos, le voy a hacer un anuncio que están dando por las noticias en los Estados Unidos. Yo estoy ubicado en Bristol, Connecticut, y estamos terminando. Y están anunciando que hay que guardar comida. Las mismas noticias lo están haciendo. Guarde comida, alimento, viene pronto algo. Hay que prepararse, viene escasez, prepárese. Este anuncio ya lo están dando y usted vaya preparándose. Es el momento de oración. Es el momento donde Dios va a trabajar. Es el momento que Dios va a bregar con tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, presento a todas las personas que han llamado, Dios. Te pido que tú tomes control de sus vidas. Tú eres el
que libertas en el nombre de Jesús. Tú eres el que tomas el control, Señor. Tú eres el que hablas, Dios mío, a las vidas. Te pido que tú les sanes. Por la sangre del Cordero y por tu llaga son sanados. Oh Dios mío, tú eres el que obras en medio de todo. Y tú eres el que sustenta a las vidas que lo necesitan. Toma control de todo. Tú eres el que obra, Señor. Gracias, Señor, porque lo que hemos hecho están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.